Yo titulé esta presentación Estado, Soberanía y Democracia. ¿Por qué? Porque me parece que estos tres conceptos son conceptos que desde hace rato y más hoy en día están sufriendo una crisis, y muchas veces ni siquiera podemos precisar claramente cuál es el contenido de cada uno de estos conceptos. Entonces voy a arrancar a, digamos, en este análisis con las transformaciones que han sufrido los países de matriz capitalista y liberal democrática, que organizan las distintas esferas de su vida social y que, digamos, hoy en día las corrientes actuales de las ciencias sociales, y en especial la teoría política, tratan de explicar. Estos son los ejes que yo quiero poner sobre la mesa para hacer una crítica de ellos: la soberanía del Estado y la democracia, en especial en su versión representativa, que es la contemporánea, digamos. Para ello vamos a establecer una genealogía de ambos conceptos. Puse aquí, digamos, tres libros que, que he consultado. El primero es de Dardot y Laval, son dos franceses que, digamos, son de la teoría crítica, que critican el capitalismo, critican el Estado, critican a la democracia eh, contemporánea. Wendy Brown, que además de ser una crítica del neoliberalismo, es una feminista. Y Mauricio Lazarato, que tiene un enfoque muy interesante porque habla de la fábrica del hombre endeudado. Como después vamos a ver más adelante, la deuda, tanto de los individuos, de las familias, como de los estados, es uno de los rasgos más destructivos que tiene el neoliberalismo. La primera pregunta que muchas veces nos hacemos en la teoría política es cómo se legitima la dominación del Estado. Por el consenso, el desacuerdo, unos que discuten con otros, el que gana es el que domina y entonces está legitimado, o es el consenso y entonces si hay consenso, hay un contrato, hay un acuerdo entre partes. Y allí, digamos, hay varias preguntas que uno se puede hacer. Una es, ¿qué significa el contractualismo, digamos? Y sí, el contractualismo no implica de todas maneras una exclusión política, digamos, en ese acuerdo, digamos, entre distintas partes, si no hay partes que quedan fuera del acuerdo. La otra es la esfera pública y el dominio privado, quienes están dentro y quienes están fuera del contrato social. ¿El contrato social es válido como fundamento de la unidad política del Estado? Una de las grandes preguntas de la modernidad. Eh, la operación que marca nuestra modernidad política se puede identificar como una postulación de la política, como un dominio de prácticas específicas que se han ido separando, autonomizando de la moral y de la religión. Es decir, tanto la moral y la religión, que en su momento funcionaban como principios legitimadores del deber de obediencia hacia el rey, esto, digamos, en la modernidad sufre una irreductible separación. Ahora, para poder hacer eso, es decir, para poder autonomizar el dominio político de la moral y de la religión, hubo no, no hubo una forma sino aislando el estatus de la cosa pública como un ámbito irreductible a los gobernantes tanto como a los gobernados. No hay otra forma, digamos. Este estatus de cosa pública no es una cosa pública que tenga que ver ni con el Papa, ni con el Islam, ni con el Corán, ni con la Biblia, ni con un decálogo moral de lo bueno moralmente o de lo malo moralmente. Es decir, la política tiene su autonomía.
Eso ya lo podemos retrotraer a nuestro siempre atento Maquiavelo. Entonces, ¿qué pasa en la coyuntura, digamos? Porque cómo es que todo ese bagaje de la modernidad política, de la autonomización de la política respecto de la moral y de la religión, ¿qué sentido empieza a tener con el neoliberalismo? Entonces, hay que reconocer primero un estrecho lazo entre el capitalismo y la producción de subjetividades. Es decir, el individuo como un producto una subjetivización del modo de producción capitalista, el individuo productor, el individuo propietario, el individuo ciudadano, etcétera, etcétera, en la producción capitalista actual sufre una transformación, un sentido que le da un cierto perfil fuertemente deshumanizante. ¿Qué quiere decir esto? Porque la producción capitalista actual se sustenta en la sobreexplotación, en la precarización, en la flexibilización, en la migración, impacta especialmente en las mujeres y reconfigura el problema, dos problemas, el problema del trabajo reproductivo y las nuevas realidades del trabajo productivo. Es decir, ahora como vamos a ver, ese trabajo productivo que se había ido conformando en una esfera que tenía que ver con el estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza, digamos, con el neoliberalismo a transformarse. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, podemos, digamos, diagnosticar que el neoliberalismo deteriora progresivamente las instituciones, derechos, valores y racionalidades ligados a la experiencia liberal democrática, ¿no? Del siglo XX? Esa experiencia, la experiencia democrática del siglo XX, discurrió por diversos caminos. La democracia representativa, la democracia semidirecta, la democracia de masas, la democracia de partido único, y así podemos seguir, digamos, sumando distintas versiones de la democracia en la contemporaneidad. El neoliberalismo no es solo un programa económico, es una visión del mundo. Es decir, que cuando surge como un programa intelectual para restaurar el liberalismo que ha sido amenazado por las tendencias colectivistas del siglo XX y se convierte entonces en un programa político. Pero no se queda, digamos, encerrado en un programa económico y en un programa político, sino que se expande a todos los ámbitos de la vida social. Transforma la cultura, transforma sobre todo y en especial el sentido común. Entonces, es en última instancia una idea de la naturaleza humana. Allí podemos ver, digamos, que el neoliberalismo lo que transforma o piensa o nos presenta la naturaleza humana como una naturaleza eminentemente egoísta, eh, ligada a sí mismo, el individuo aislado de los otros, la idea de lo colectivo, la idea de lo común, se va desvaneciendo y con ello va horadando también el neoliberalismo la política y lo político. ¿Cuándo comienza esto? Digamos, finaliza la Segunda Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods, es decir, cuando se reparten, digamos, el nuevo orden económico mundial, se funda, digamos, pues se sientan las bases del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, se establece el dólar como patrón ligado a una relación especial con el oro y las demás monedas en relación con esto. El mundo se va construyendo con criterios muy alejados de los ideales liberales anteriores. ¿Por qué? La Unión Soviética
se presentaba no solamente como una amenaza militar, sino también como una alternativa real ideológica y como un modelo de industrialización para los países periféricos. Es decir, que a la sombra de ese socialismo real comienzan 3 décadas después de la Segunda Guerra de lo que podemos llamar el consenso keynesiano, es decir, que está basado en las ideas de John Maynard Keynes. Este consenso keynesiano da origen a lo que podemos llamar el estado de bienestar, el estado social de derecho, el welfare state, en sus distintas variantes. Como característica, es un estado activo en políticas de educación, salud pública, elevados impuestos al ingreso, regulación de los mercados, control de cambio, subsidios a la producción, seguro de desempleo. Y el Estado entonces inclusive toma el rol de empresario. Son los llamados Dorados 30, estos 30 años después de la Segunda Guerra. Sin embargo, esto tiene que ver con el desarrollo de los países de las naciones europeas y en los Estados Unidos. En la periferia fue en los años de la descolonización y de los intentos desarrollistas. En la Argentina, sin embargo, tiene una experiencia particular, que es la del peronismo, con sus banderas de soberanía política, independencia económica y justicia social, como una expresión política de esa etapa. Esta expresión no se agotaba en el estado de bienestar, sino que descansaba en una fuerte organización sindical, social y política, la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, las ramas políticas sindical y femenina del Partido Justicialista y el concepto de movimiento más inclusivo que el partido político, el cual solo se lo consideraba como una herramienta electoral. Volvamos a la genealogía del liberalismo, del neoliberalismo. Esto arranca en 1938 con una reunión de pocos que, digamos, había establecido, digamos, algunas bases de lo que se puede llamar la escena inaugural del neoliberalismo. Estas ideas, digamos, de los objetivos de 1938 se retoman en 1947 en Suiza. El propósito lo anunció von Hayek de modo transparente, que trataba de cultivar ciertos estándares comunes de juicio y de moral y elaborar una filosofía de la libertad que ofrezca una alternativa a las ideas dominantes. Era un grupo con un programa de largo plazo que no admitía dudas. Hayek decía, debemos reclutar y entrenar un ejército de luchadores por la libertad y trabajar para formar y guiar la opinión pública. En ese momento, obviamente, en ese momento estaba reducido a estos pensadores reunidos que habían retomado el coloquio Lippmann de 1938. Ese élite, esos que se reclutaban, digamos, debía ser el corazón de una estructura mucho más amplia que incluiría a los académicos en varias universidades, como por ejemplo la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago y un extenso sistema de centros de estudios de documentación y análisis, empresas de asesoría y fundaciones dedicadas a difundir las ideas neoliberales. Esto en lo académico, ya vamos a ver luego que empiezan a eh, eh, insistir en tener prácticas políticas concretas. Mientras la Armada neoliberal, digamos por decirlo de alguna manera, se organizaba, el mundo construía los mecanismos que iban a dar como resultado los 30 años de mayor integración social y desarrollo que conocía el capitalismo, ¿no? Los que dijimos los dorados 30. Por esa razón, el neoliberalismo en los años 50 y 60 no tuvo mucho atractivo. ¿Por qué? Porque en realidad las cosas estaban bien. Había empleo, bienestar y desarrollo. En los años 70, aprovechando la crisis de los estados de bienestar, el neoliberalismo tiene su oportunidad.
El programa neoliberal se fue poniendo en acción dándole fin a la etapa del desarrollo del capitalismo con inclusión social. Sus primeros ensayos se dan en Chile en el año 74 con el golpe que derroca a Salvador Allende y la instauración de la dictadura de Pinochet, y en 1976 con la dictadura cívico-militar en Argentina. En Gran Bretaña, en el 79, se inicia la experiencia con Margaret Thatcher, y en 1980 en los Estados Unidos con el gobierno de Ronald Reagan. ¿Qué consiste el neoliberalismo? ¿Cuál es la sustancia cómo podemos definir el concepto de neoliberalismo? Puede pensarse como una contrarrevolución del capital en un mundo donde el poder de los trabajadores se iba incrementando. Es decir, es una reacción conservadora. Los 30 años posterior a la Segunda Guerra habían, digamos, delineado, digamos, una sociedad donde la distribución de la riqueza y de la equidad social había avanzado enormemente. En cambio, el programa neoliberal consiste en el retorno de la economía neoclásica y el restablecimiento de los mercados autorregulados, de la mano invisible, que en realidad Adam Smith nunca terminó de decir esto que dicen que dijo, no solo a nivel nacional, sino también a escala mundial. El capital estaba preparado para obtener ganancias del trabajo en el mundo industrial occidental y usufructuar las políticas de desarrollo que habíamos visto en el tercer mundo. Se propusieron programas de reformas en los países que consistieron principalmente en algunos de estos programas de reformas se hicieron en dictaduras, pero otras se hicieron en etapas democráticas. Por ejemplo, en nuestro país, en el momento, después de digamos, de la vuelta de la democracia, vamos a ver que en varios momentos, digamos, de la democracia, esto sucede. Privatizaciones de empresas públicas, flexibilización del mercado de trabajo, eliminación del intervencionismo estatal, la llamada regulación de la economía, lo que se llamaba la reforma del Estado, la conformación de presupuestos estatales equilibrados, es decir, esta famosa, digamos, de erradicación del déficit fiscal, la independencia de los bancos centrales de los gobiernos, esto es fundamental, ahora vamos a ver por qué, y principalmente la eliminación de controles en los mercados de capitales. En los países con déficit fiscal, estos programas promueven políticas de ajuste con la reducción de políticas sociales, empleo y obras públicas. Es decir, claramente vemos plasmado en esto el programa de la Libertad Avanza que está en nuestro país desarrollándose en estos momentos. Uno de los principales ejes de las políticas neoliberales fue el incremento de la deuda. ¿Cómo es que, digamos, sucede esto? Desde mediados de la década del 70, se busca transformar el mecanismo por el cual se financiaban los gastos del Estado benefactor. El Estado benefactor, ¿qué es lo que hacía? Monetizaba la deuda social a través del Banco Central. Es decir, emitían moneda y digamos, financiaban por parte de los bancos centrales y después devolvían, digamos, esa deuda al Banco Central sin necesidad de pagarle intereses. Entonces aparece toda esta idea de que el Banco Central debe ser independiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que los estados no puedan endeudarse o pedir prestado a los bancos centrales, sino que obligatoriamente deban acudir al mercado de capitales donde hay acreedores privados y aceptar las condiciones dictadas por los propietarios de títulos, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Es decir, ya no pueden financiarse por medio de los bancos centrales con esta, digamos, esta ventaja de que no pagaban intereses y devolvían lo prestado, siempre en correspondencia con el ingreso de recursos. Qué maravilla, ¿no?
Según Mauricio Lazarato, uno de los puntos de inflexión del neoliberalismo es lo que algunos economistas definen como el golpe del 79. ¿Qué quiere decir con esto? Uy, perdón, me silencié. No, no me silencié nada. Eh, Al posibilitar la conformación de enormes déficits públicos, abrió la puerta a la economía de la deuda y provoca entonces una inversión de la relación de fuerza entre acreedores y deudores. Es decir, la construcción y el desarrollo de relación de poder entre acreedores y deudores se piensa y programa como el núcleo estratégico de las políticas neoliberales. En el desarrollo de estas políticas, en casi 50 años, se ha producido lo que algunos autores entienden como una nueva etapa del capitalismo que llaman la etapa de la financiarización. La fabricación de deudas, es decir, la construcción y el desarrollo de la relación de poder entre acreedores y deudores, se ha pensado y programado como el núcleo estratégico de las políticas neoliberales. Perdón, esto es, digamos, me estoy repitiendo, digamos, ¿no? Bueno, pero es claramente esto, la etapa de la financiarización del capitalismo. El neoliberalismo además proyecta el cálculo económico a otras disciplinas, como la sociología, la salud, el derecho, la educación, el famoso análisis económico del derecho, donde hablan de los inputs, los outputs, las cuestiones, digamos, qué es lo que gana, qué es lo que se pierde, cuáles son, digamos, en realidad, digamos, la teoría neoclásica aplicada a toda a la sociedad, a la salud, al derecho, a la educación. Hubo pensadores que intentaron replicar a otros campos su modelo de interpretación basado en un ser humano para que su único móvil es la ganancia, para el cual su único móvil es la ganancia individual y la maximización de recursos. Desde el punto de vista económico, de todas las consecuencias generadas, podemos destacar esto: la concentración y transnacionalización del capital productivo, la conformación de un mercado mundial de capitales y el debilitamiento, entre comillas, de los estados nacionales producto del enorme endeudamiento inducido. Este nuevo orden económico liberal, que favorece a los acreedores sobre los deudores, a las finanzas sobre la producción, a la riqueza sobre la pobreza, ha creado este orden económico liberal donde no hay países ganadores. Los ganadores son los bancos y más generalmente los tenedores de bonos con derechos sobre los activos cuyo monto excede por mucho las capacidades de la economía real para honrarlos. Es decir, cuando Milei dice que él tiene la voluntad de pagar, está hablando, está diciendo una mentira. Nosotros no tenemos de ninguna manera la capacidad de poder pagar ni una mínima parte de esa deuda, además de la ilegitimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista político, el neoliberalismo promueve, o sea, para poder sostener, digamos, esta otra estructura, digamos, de análisis, digamos, perdón, lo sociológico, de la sociedad, de la economía, del derecho, de la salud, de la educación, promueve un deterioro de la credibilidad en los políticos y en la política y debilita las condiciones para la existencia de gobiernos democráticos. El discurso neoliberal da por sentado que los políticos y las autoridades públicas actúan en beneficio de sus propios intereses, no existe la idea de bien común ni la idea de patriotismo. Es lo que está dado, lo que se llama acá, digamos, por la libertad avanza la casta. El desprecio de los neoliberales por las instituciones democráticas quedó claramente demostrado en el caso chileno. Tanto Frederick von Hayek y Milton Friedman de la Económica de Chicago alabaron el gobierno de Pinochet al sostener que era preferible que se interrumpan las libertades civiles a las libertades económicas
y criticaron a los estados democráticos que buscaban satisfacer las demandas populares. Es decir, esta construcción del desprecio al populismo es una de las consecuencias del el neoliberalismo. En la Argentina, la dictadura cívico-militar del 76 al 83 trató de instaurar el neoliberalismo a fuerza de represión. Vamos ahora a la genealogía del Estado, que es otro de los, digamos, conceptos que está en cuestión, que está en crisis, que no sabemos si hay que sostenerlo, si hay que debilitarlo, que si hay que fortalecerlo. ¿Cuál es la genealogía del Estado? La realidad, digamos, moderna es masivamente estatal o estatal nacional, si ustedes quieren, ¿no? El Estado-nación. Ya sea que se trate de las obligaciones que tenemos, de los derechos y las obligaciones, dependemos del Estado. Es el Estado el que nos reconoce, el que garantiza, el que ordena, el que eh, ante un conflicto de derechos mediante el Poder Judicial lo dirime, etcétera. Nuestro imaginario es profundamente estatal, no resulta fácil desprenderse de él. El Estado, como dice Lazarato, como la cultura, se nos pega a la suela. El Estado ha sido a lo largo de los siglos un producto de exportación que las naciones, porque no es que el Estado es un producto de la naturaleza, en realidad es un producto artificial digamos, de los seres humanos, y en especial de las naciones europeas, que logran vender a los países a los que dominaban, mediante el mecanismo del imperialismo, siguiendo procedimientos de venta forzada. La cuestión que hay que plantearse es la siguiente. Esta organización política, heredada del pasado occidental, ¿es capaz de hacer frente a los desafíos que hoy en día se le plantean a la humanidad? Por ejemplo, el cambio climático. Y una de las respuestas es los dirigentes de estos estados cuya responsabilidad frente a esta, ahora está, no sé si en esta semana ya están reunidos los países para discutir lo del cambio climático. Sin embargo, esta irresponsabilidad es propiamente criminal, porque el derecho internacional está a favor de los dirigentes de los estados. Ninguna norma jurídica puede obligarlos a preocuparse del destino común de la humanidad. Entonces, en realidad se ve, si lo miramos, digamos, desapasionadamente, como una negociación entre propietarios de parcelas del mundo. Es decir, los europeos le dicen a Brasil que tiene que parar con la deforestación, Brasil le dice a los europeos que pongan plata porque en realidad la deforestación es producto del colonialismo y digamos, de la avidez capitalista que importamos de Europa, y entonces esa negociación aparece como entre propietarios, los propietarios son los jefes de Estado. Entonces, ¿los estados nacionales están en declive o qué es lo que sucede? ¿Son un adorno nada más frente a los flujos de capital, de finanzas, de personas que atraviesan, de culturas, que atraviesan las fronteras territoriales? Entonces se presenta que la lucha contra el capitalismo y para poner freno a la destrucción del mundo, solo habría dos opciones. O admitimos la desaparición de los estados por no considerarlos el meollo del análisis y el blanco de las luchas, sino que estaría en otro lugar, la lucha, digamos. O bien a la inversa, restaurar su soberanía con el fin de dotarse de la única arma a disposición de los ciudadanos. Sin embargo, sin embargo, presentar las cosas de esta manera es una trampa intelectual y política, ya que consiste en oponer el poder del capitalismo mundial a la soberanía de los estados. Sin embargo, el capitalismo y el Estado van de la mano. Los estados nunca estuvieron ausentes
de los procesos del capitalismo mundial. Han sido sus actores esenciales. Y cito, el desarrollo de estados poderosos en las zonas centrales del mundo europeo fue un elemento esencial del desarrollo del capitalismo moderno, con la contracara de la exacción de las materias primas en el tercer mundo. El sistema mundial de dominación es un todo que comprende estados, empresas, organizaciones internacionales o intergubernamentales, iglesias y poderes religiosos, ciudades, clases, partidos, una miríada, digamos, de instituciones, cada una desempeñando un papel específico en este sistema. Este sistema mundial de dominación es, por lo tanto, al mismo tiempo político, económico, jurídico y cultural. La gran expansión moderna de Europa hacia el resto del mundo fue uno de los efectos de la centralización política de los estados y la competencia entre ellos, del mismo modo que los estados territoriales deben mucho al auge de las ciudades y al entretejido de las relaciones comerciales entre sí. Si pensemos en el Renacimiento, cuando el auge, digamos, de a poco, digamos, el eje, digamos, del modo de producción pasa de lo rural a lo urbano. En lo urbano empiezan a aparecer, digamos, comerciantes. Los comerciantes empiezan a regirse por reglas que ellos mismos se imponen y de a poco van debilitando, digamos, de alguna manera el Estado central y este Estado central se aprovecha de estas relaciones comerciales y pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de los Países Bajos, digamos, de Holanda o de las ciudades italianas, con el auge del comercio entre sí. Entonces, la expansión del capitalismo y la universalización del Estado-Nación a partir de Europa es muy antigua. Sería muy difícil imaginar la construcción de los estados nacionales en el centro y en la periferia sin la transferencia de riquezas que engendra la colonización. La propia descolonización reprodujo multiplicándola la forma estatal nacional de la dominación sobre las poblaciones. No puso fin al pillaje, digamos. Como dice ahí alguno que le gusta escuchar a la doctora Mac, los, los pillo-europeos, sino que lo disfraza de un neoimperialismo más presentable, pero igualmente depredador. En 1950, en el Nodos de la Tierra, Carl Schmitt había tomado nota de la disociación entre la autoridad estatal de derecho público, el imperium, y la propiedad de derecho privado, o dominium, que se había producido en el siglo XIX. Entonces se asiste a la formación a partir de la economía de un espacio particular del derecho de gentes, un mercado libre común que traspasaba las fronteras políticas de los estados soberanos, de tal manera que un cambio territorial en el derecho interestatal se reducía a un cambio del imperio estatal, cuál era el estado que ahora me dominaba, sin afectar el régimen internacional del mercado libre. La Escuela de Ginebra considerará al dominium, no, estamos hablando del neoliberalismo, no como un espacio de laissez-faire o no intervención, sino como algo que debe ser constantemente sostenido, construyéndolo y cuidándolo, incluso recurriendo a litigios mediante la intervención del Estado. Es decir, que toda esta presentación del mercado autorregulado, de la no intervención del Estado, es sin embargo una falacia, porque, digamos, el dominio y la posibilidad de establecer, digamos, la financiarización se descansa en la intervención estatal. Los estados desempeñan un papel
decisivo, mucho más allá del control clásico de las mercancías y las personas en las fronteras. Las diferencias en el poder financiero, militar y mediático en la escena mundial siguen siendo determinantes en el marco de la rivalidad permanente entre los estados. Así, la cuestión de la soberanía se ha vuelto más candente porque es presentada como la única forma política capaz de impedir la destrucción de las sociedades barridas por flujos incontrolables de capitales, mercancías e inmigrantes. En efecto, hay una tentación muy fuerte de dar un peso renovado a esta categoría de la soberanía, que ha desempeñado un papel crucial en la construcción de los estados occidentales, con el fin de captar, y aquí esto está, digamos, donde el concepto de soberanía se retuerce, captar las iras populares contra un orden mundial que es vivido como injusto y amenazador. Entonces, el neoliberalismo, ¿qué nos dice? Restablezcamos la verdadera soberanía de los estados para volver a hacernos con las riendas de nuestro destino colectivo. La soberanía no es por tanto un simple concepto de derecho público heredado del pasado. Es todavía un principio activo que rige y puede regir mutaciones políticas considerables en años y decenios venideros. Esta ideología de la soberanía, ya sea de derechas o de izquierdas, cree ver la solución en la reconstrucción de un gran sujeto político, el Estado-nación o pueblo, más o menos confundidos, cuya voluntad una y firme se opondría a todas las exigencias y obligaciones que provengan de otros estados, de organizaciones internacionales o intergubernamentales, de los oligopolios capitalistas, de donde sea. Es decir, que amenazarían la unidad de la nación y los intereses del pueblo. En resumen, lo que los juristas llaman la cara externa de la soberanía del Estado, la ausencia de subordinación del Estado a otros estados, debería ser reforzada para hacer frente a todas las presiones externas, públicas o privadas, económicas o culturales, demográficas o religiosas. Entonces, también nos podemos preguntar por la cara interna, digamos, de la soberanía, ¿no? Como dominación del Estado. Se confunde a menudo la soberanía del Estado con la soberanía nacional, con la soberanía del pueblo, con la soberanía de los ciudadanos, como si se hablara de una misma cosa. Demasiado a menudo se olvida que la soberanía es un principio jurídico elaborado en y por el Estado occidental moderno. Soberanía, entonces, significa la dominación ejercida en el interior de un territorio dado por un poder estatal sobre la sociedad y sobre cada uno de sus miembros. Es el concepto de una forma específica de dominación, la del Estado moderno. Dominar, en derecho romano, era la relación de un amo, dominus, con las cosas que constituían su propiedad y forman parte de su dominio, incluyendo a sus esclavos. ¿Es posible extender esta relación, la relación de dominio, a la soberanía, o sea, como, digamos, la propiedad, a la soberanía política, sin comprometer lo que constituye su especificidad? Algunos autores de la modernidad clásica no dudan en extender explícitamente la soberanía como dominación. Por ejemplo, Hobbes explicita la noción de poder supremo recurriendo a las de el comando del jefe y la dominación, el dominium, y Locke habla del derecho a la dominación y a la soberanía. Para Hobbes, por un lado, está la dominación paternal, la que ejerce el padre sobre los hijos en beneficio de los hijos, o la dominación despótica a la que el amo ejerce sobre su siervo. Ambas dominaciones corresponden al poder soberano adquirido por la fuerza, el que constituye la república de adquisición. Por otro lado está la soberanía que procede de la institución de un soberano y constituye la república de institución.
Esta clase de soberanía, se pregunta, ¿es al mismo tiempo una clase de dominación? Según Hobbes, la soberanía adquirida por la fuerza es esta especie de dominación o de soberanía que difiere de la soberanía de institución únicamente en el hecho de que quienes eligen a su soberano lo hacen por temor el uno al otro, no por temor de aquel a quien instituyen. Es la democratización del miedo. Para Hobbes, la dominación paterna en sí misma procede supuestamente del consentimiento del hijo, no de la generación por sí sola. Del mismo modo que la dominación despótica sobre un siervo deriva de la promesa hecha por el vencedor al vencido. Es decir, yo me someto, ¿por qué? Porque vos me vas a respetar la vida, entonces te doy mi consentimiento. Puedo elegir en otra cosa, puedo elegir ser muerto. En ese sentido, Hobbes dice, hay un consentimiento por parte del siervo. Entonces, todos los modos de dominación presuponen de un modo u otro un consentimiento. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, para recurrir al artificio del consentimiento para pensar la dominación propia del Estado? Baudin ya había definido la soberanía como una dominación que prescinde de todo consentimiento. Ser soberano es poder imponer la ley a cada uno en forma perfectamente unilateral. El punto principal de la majestad soberana y el poder absoluto reside en dar ley a los súbditos en general sin su consentimiento. El Estado soberano no solo es legislador, es necesariamente administrador e inevitablemente burocrático. Si bien la dominación significa la imposición de una voluntad a otras personas dentro de una relación social asimétrica, implica además que esta imposición se lleva a cabo mediante un mando que tiene como respuesta la obediencia, o bien es un poder de mando autoritario según Weber. Si bien la dominación significa la imposición de una voluntad a otras personas dentro de una relación social asimétrica, es decir, hay quien manda y quien obedece, hay alguien que está en una posición de privilegios, implica además que esta imposición se lleve a cabo mediante un mando que tiene como respuesta la obediencia, un poder de mando autoritario. Weber opone explícitamente la dominación ejercida por el puro juego de los intereses como la de un monopolio sobre un mercado, la dominación por autoridad basada en una relación de mando-obediencia, de la cual son ejemplos el poder del padre de familia, el poder administrativo y el poder del príncipe. Esta dominación, independiente de las personas, de los gobernantes y de los funcionarios, es la de una institución que se perpetúa más allá de su existencia o su ascenso al poder. Si la dominación del Estado se distingue de otras formas, ello se debe a este doble carácter. Es impersonal y es permanente. O sea, tiene la voluntad de durar en el tiempo. Si no tiene voluntad de durar en el tiempo, si no es permanente, no estaríamos en la presencia de una dominación estatal. ¿Qué relación entonces existe entre la dominación entendida de este modo y la soberanía del Estado? Si la cualidad de soberano, entendida negativamente, ausencia de superior, o positivamente, superior a las leyes, corresponde no a la persona de un príncipe, sino al Estado, en tanto, digamos, en tanto impersonal, tal atribución significa que el Estado no tiene nada por encima de él, no reconoce a ningún superior y al mismo tiempo está libre de toda obligación respecto a sus miembros, así como respecto a las leyes que sus representantes promulgan en su nombre. Como no solo es superior a sus súbditos, sino también a las leyes por las que obliga a sus súbditos, es legibus solutus, es decir, libre con respecto a las leyes. Es decir, el que puede hacer las leyes puede deshacerlas. Por eso, en consecuencia, no está obligado por ellas. En tanto, los súbditos sí lo están.
Si la cualidad de soberano, entendida negativamente, corresponde no a la persona del príncipe, está libre de toda obligación respecto a sus miembros y, perdón, acá se me fue la... Tecleé mal y se repitió la parte de la diapositiva. Entonces, está libre de toda obligación respecto a sus miembros, así como respecto a las leyes que sus representantes promulgan en su nombre. Desde un punto de vista jurídico, la soberanía es de hecho el criterio del Estado moderno cuando define la norma estatal de las supremitas, cualidad jurídica de derogar todas las otras normas llamadas inferiores. Este concepto, surgido a finales de la Edad Media, es constitutivo de los estados-nación en dos aspectos, en la del derecho público interno y la del derecho internacional. Hablar del Estado-nación moderno es hablar de un centro político que se ha atribuido el monopolio de la producción de la ley a la que todos deben obedecer en un territorio. Max Weber, tal cual. Es también hablar de la independencia de cada Estado con respecto a los otros Estados, noción esencial en el derecho internacional. En el plano interno, la soberanía es un poder de voluntad y de dominio que no soporta ningún veto por parte de un grupo o una institución. En el plano externo, se define como una independencia absoluta en relación con cualquier otra entidad política. Como dice Carré de Malver, estos dos aspectos inseparables significan ambos que el Estado es amo en su casa. En su casa designa aquí un territorio y todo lo que contiene los miembros individuales y entidades colectivas. El territorio nacional es el dominio del Estado, en el sentido del latín dominium. La soberanía del Estado está, por lo tanto, dominación, ejercicio de la autoridad suprema sobre un territorio apropiado por una persona pública de su dominio exclusivo. Este dominio no puede reducirse a un concepto de geografía política. El Estado soberano es propietario de la cosa pública, de todos los medios del ejercicio de la dominación estatal. Pensemos en el poder, en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el derecho, en todos, digamos, aquellos medios por los cuales el Estado ejerce la dominación. Se ve, por lo tanto, que para concebir la soberanía del Estado, que solo surgió de este tipo de Estado, que es el Estado moderno, es preciso poder disociarla del tanto de la fidelidad personal propia de la servidumbre o la esclavitud, como de la impersonalidad de la norma jurídica. En ese sentido, nos resuena Kelsen, ¿no? Es decir, es la idea de que la legitimidad estatal es la obligación es impersonal hacia la norma jurídica. ¿Qué ha sucedido con el Estado, con el derecho, con la soberanía, con la democracia? ¿Cuáles han sido sus destinos después de todo esto, ¿no? Este desarrollo genealógico. Podemos decir hoy, con Nancy Fraser y los demás, que estamos delante de una crisis o las crisis, más precisamente. Estamos frente a la crisis económica, con el endeudamiento de los estados, las familias y los individuos en una eterna círculo vicioso, digamos, en el cual la deuda, aun cuando uno trate de pagar, sigue endeudándose, una crisis social, mediante la precarización laboral, ya las viejas conquistas, digamos, del Estado social de derecho, del Estado de bienestar, con la jornada de 8 horas, con las vacaciones pagas, con la, digamos, la formalización del trabajo, digamos, aparece la desocupación, el individualismo, la violencia, la migración. Los migrantes son vistos como enemigos para los ocupantes, los individuos que viven en un estado. Eh, la crisis de la infraestructura, los servicios son cada vez más deficientes, a pesar de que cada vez se encarecen más y las familias y los individuos y los estados deben endeudarse para poder sostenerlos.
Hay una crisis familiar y comunal también. Las familias y las comunidades cada vez son más afectadas. Las familias se ven disgregadas. Los individuos muchas veces migran, pero la familia queda en un territorio, en una nación, y otros integrantes de las familias van o a otros estados o a otras ciudades. La cuestión comunal de las comunidades rurales, estoy pensando también en los pueblos originarios, han sido permanentemente atacados. Hay una crisis ecológica que también, digamos, el cambio climático, los desastres naturales, las pandemias, la violencia racializada y de género, cada vez están creciendo. Hay una crisis urbana también. Las grandes ciudades, o sea, es la primera vez que la humanidad hay más gente viviendo en ciudades que en lo rural. Esas grandes ciudades están rodeadas de suburbios pobres y marginados o de suburbios con barrios, digamos, de ricos, pero que están a su vez también rodeados por suburbios pobres, que son los que, digamos, se ocupan de trabajar en las ciudades y en esos barrios privados. La crisis urbana también significa el encarecimiento del metro cuadrado urbano a niveles nunca vistos, y entonces esto también conduce a una crisis de la vivienda. La crisis también es política nacional e internacional y una crisis de representación, que el militarismo va en aumento y la fuerza aparece como un valor para, digamos, para sostener, digamos, y la guerra se ha instalado como una forma natural de resolver los diferendos. La crisis de representación se viene pensando en la teoría política desde hace decenas de años. Y todavía no hemos encontrado una forma, digamos, de solucionarla o de paliarla. Eh, Sin embargo, digamos, ¿qué era lo que digamos, qué pasaba, digamos, antes de estas crisis, digamos? La vida en sociedad inevitablemente produce tensiones, ¿no? Entre individuos, grupos y naciones. Entonces, el Estado, el derecho nacional y el derecho internacional servían como un ámbito de negociación, de discusión, de debate, y los conflictos se apaciguaban. Se apaciguaron hasta la Primera Guerra Mundial, después hasta la Segunda Guerra Mundial, y después de los 30 años siguió la tercera Guerra Mundial, porque en realidad no creo que el mundo no ha encontrado un momento de paz duradera hace bastante tiempo. Las instituciones que fueron pensadas para procesar el debate, la diferencia, la discusión, estas instituciones como los parlamentos, los tribunales, los organismos internacionales, cumplen de forma deficiente esta función. Entonces, una nueva institucionalidad debe ser diseñada y puesta en marcha. Una nueva racionalidad debe instalarse para procesar los conflictos, a veces terminales, que se presentan. Tiene que, digamos, construirse una nueva forma de explicar el mundo y proponer respuestas a los problemas de la humanidad. Esta crisis general del sistema capitalista es una crisis terminal, dicen algunos. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas que representan un ordenamiento de poder y autoridad, si no procesan el desacuerdo, la discusión, el conflicto en forma eficiente, esto termina con que las decisiones que serían vinculantes para toda la comunidad son cada vez menos eficaces. Es decir, que la desobediencia es vista muchas veces como una forma de evitar, digamos, las instituciones políticas.
Ese modo de producción con esas instituciones del welfare state o el social de derecho, del estado de bienestar, es sustituida por una mirada neoliberal. El capitalismo, dicen algunos, se ha vuelto caníbal, es decir, que atrae a su órbita campos y sistemas que antes no estaban bajo su égida. La propiedad privada, las supuestas leyes del mercado, el trabajo asalariado y el fin de lucro son todos atributos del capitalismo que han sido expandidos por el capitalismo mismo a ámbitos como la naturaleza, los bienes públicos, procurando a la vez restringir la energía y creatividad de los trabajadores. Pensemos, por ejemplo, como el agua empieza a considerarse, nosotros pensamos que era un bien público, todo el mundo tiene derecho al agua, y sin embargo es cada vez horadada este concepto para considerarlo como un bien que puede estar en el mercado. Puede ser vendido, puede ser alquilado, puede ser comprado. El marco jurídico entonces se ha afinado al de la empresa privada y al mercado. Los poderes públicos, ¿qué tienen que hacer? Garantizar el derecho de propiedad, hacer cumplir los contratos, arbitrar en disputas, sofocar las rebeliones y mantener la oferta monetaria. El capital opera más allá de las fronteras. El derecho internacional, y somos testigos, digamos, de este nuevo giro que tiene, es, digamos, se ve reducido a nada más que acuerdos negociales entre potencias y organismos supranacionales que pacifican de manera parcial y deficitaria un ámbito que sigue siendo un estado de naturaleza. Pensemos en el conflicto en el Medio Oriente, pensemos en el conflicto en Ucrania, pensemos en los conflictos que van sucediéndose, pensemos en los Estados Unidos amenazando sin, sin, digamos, considerar el derecho internacional, con su presencia armada en el Caribe, con la destrucción de lanchas que no se sabe si son, no son, fueron, nadie dijo que eran, los identificaron como narcotraficantes, etcétera. Esto, digamos, hay una reflexión de David Hume, perdón, se me fue, que dice que nada es más sorprendente para aquellos que se ocupan de los asuntos humanos con la facilidad con que las mayorías son gobernadas por las minorías. Y cómo los hombres renuncian a sus propios sentimientos y pasiones a cambio de los de sus gobernantes. Esto que parecía que lo estuviéramos diciendo, hablando de los hombres hoy, lo dijo David Hume en 1758. Es decir, que la genealogía, digamos, de la crisis, de las ficciones, del Estado, de la obediencia, ya venían en el siglo XVIII siendo observadas por los teóricos políticos. Y en definitiva, Hume dice que digamos, los gobernantes, quienes gobiernan, no tienen más otra cosa en que apoyarse sino sobre la opinión. Entonces, si es sobre la opinión, es esa esfera, la esfera de la cultura, la esfera de la opinión pública, la esfera de los medios de comunicación, uno de los pilares en donde el neoliberalismo puso el dedo. Le podemos preguntar entonces si la fuerza está siempre del lado de los, de los gobernados como sufrientes. La declaración de Hume es equivalente a todo gobierno descansa en el consentimiento obtenido de alguna manera por parte de los gobernados. Esto implica la suspensión voluntaria de la incredulidad, es decir, si yo miro la obligación política, es decir, por qué debo obedecer a la dominación, a una orden del Estado, tengo que suspender voluntariamente la incredulidad y tengo que creer que aquellos que han producido una norma jurídica y una orden estatal están diciéndolo como si yo estuviese presente allí.
Esa es, digamos, es el éxito de un gobierno, descansar en la aceptación de ficciones, la ficción de la representación. Es, ¿cuál es? Hacer creer que el rey es divino, hacer creer que es justo, que la voz del pueblo es la voz de Dios y que el representante hace presente al ausente. El ausente, ¿quién es? Es el gobernado, es el destinatario de las órdenes del Estado. Ahora, ¿significa entonces que el rey está desnudo? ¿Es posible la suspensión, que yo voluntariamente empiece a no suspender la incredulidad? En algunos momentos esto funciona. En esos momentos es cuando el pueblo mire y dice, el rey está desnudo. El rey está desnudo significa que yo ya no creo en que la ficción de la representación está funcionando. Ahora, ¿cuánto consentimiento, cuánta incredulidad es necesaria para mantener un gobierno? ¿Cómo medimos el consentimiento? Son todas preguntas que nos tenemos que hacer. Las ficciones limitan a las mayorías. ¿Cómo operan hacia las minorías gobernantes? Para suavizar la incomodidad, esas son dudas y preguntas. Para suavizar la incomodidad de la dependencia de las ficciones, les damos por lo general algún nombre más suave. Por ejemplo, verdades evidentes por sí mismas. Entonces, ya no es posible ponerlas en duda, porque es una verdad evidente, no admiten discusión. Pero sin embargo, por ejemplo, que el rey era el representante de Dios en la tierra, fue durante muchos años una verdad evidente que no admitía discusión. Sin embargo, por más que pretenden durar, no son eternas. Hubo en algunos momentos en que esta creencia, esta ficción, dejó de funcionar. Entonces, me puedo preguntar, ¿la representación política es una ficción? Si hay ficciones en pugna, ¿cómo se resuelven? ¿Qué pasa con el consenso y el conflicto? ¿Qué pasa con la hegemonía? Es decir, con la idea de que algún grupo pueda presentar su visión del mundo como si fuera la visión que todos o la gran mayoría debemos aceptar porque estamos incluidos en esa visión. ¿Ha triunfado la fuerza sobre el derecho? ¿Los pocos sobre los muchos? ¿El autoritarismo sobre la democracia? ¿Hay modelos de Estado y de sociedad en pugna en el mundo de hoy? Algunos dicen sí. Hay un modelo que es el modelo neoliberal y estaría el modelo, por ejemplo, el modelo chino, donde el capitalismo de Estado más un régimen de partido único pareciera estar funcionando. Sin embargo, esto, digamos, no quiere decir que no haya violencia y que cuando el Estado chino se fundó en la violencia. Pensemos en la China, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, es la lucha entre los, los partidarios de Mao y los partidarios de Chiang Kai-shek. Luego está la revolución cultural, que produce miles de muertos. Sin embargo, bueno, aparentemente después de una cierta reforma constitucional, los chinos han empezado a incluir cada vez mayor cantidad de personas a la economía, a la salud, a la educación. Han logrado avances tecnológicos impresionantes. Hay otros modelos también de relación entre estados que han aparecido, como los BRICS que tratan, digamos, de sustituir el patrón dólar. O sea, hay otras formas de producción y de reproducción. Veremos. La democracia, entonces, podemos decir que son solo normas orientadas a garantizar la elección rotativa de los líderes políticos. Líderes que pareciera que cumplen la misma función de los empresarios, cuya ganancia es el poder.
El poder se mide en votos, cuyos votos dependen de la capacidad de satisfacer los intereses de los electores y la capacidad de respuesta a las demandas de los electores depende de los recursos públicos que esos líderes pueden disponer. Al interés del ciudadano elector de obtener favores del Estado, corresponde el interés del político electo de concederlos. Entre uno y otro se establece una perfecta relación de do ut des. Uno, mediante el consenso, confiere poder; otro, a través del poder recibido, distribuye ventajas y elimina desventajas. Esto sería la concepción económica de la política, la concepción del neoliberalismo. Entonces, podemos pensar que la democracia es solo una forma de gobierno caracterizada por un conjunto de reglas que permiten el recambio de los gobernantes sin necesidad de usar la violencia. Es una forma que posibilita la libre y pacífica convivencia de los individuos. Es nada más que un mecanismo para elegir y autorizar gobiernos que hace posible la alternancia de las élites. No es un ideal utópico, sino una técnica para la realización del Estado, centrada en establecer no ya qué cosa se debe decidir, sino quién debe decidir y cómo, como dice Norberto Bobbio. La esfera institucional es importante para un proceso revolucionario y para la propia sociedad futura. Es decir, que debemos hacer toda una reflexión y poner en duda estas formas de pensar la democracia para ver si podemos ir hacia un modelo de democracia diferente. Yo quiero terminar esta presentación con una apelación final que se la robé a Jorge Alemán. Y en tal sentido me permito decirlo. El neoliberalismo mundial ha fracasado en sus distintas estrategias de integración cultural. Proliferan en distintos lugares del mundo estados fallidos que contienen guetos, ciudades marginadas y bandas, que en algunos casos ya llevan varias generaciones sin ningún contacto con la vida política y cultural de los estados bajo los que viven. Una enorme multitud de mujeres y hombres de distintos colores. A mí me pareció muy interesante esta reflexión de Alemán porque nos pone, digamos, en presencia de lo que está sucediendo con la humanidad. Una enorme multitud de mujeres y hombres de distintos colores, religiones y lenguas comienzan a entender que ya no tendrán lugar en el occidente cultural. Por ello, el Mediterráneo, y no solamente el Mediterráneo, el Río Grande, y Centroamérica está lleno de cadáveres y todas las ciudades centrales se ciñen un cinturón de barriadas marginadas donde va preparándose bajo distintas modalidades un nuevo tipo de enfrentamientos. Recordemos, ponemos ahora, digamos, esta cuestión que sucedió en Río de Janeiro, ¿no? Es decir, este ataque por parte del gobernador de Río de Janeiro a una favela estaba sentado eh, el Comando Vermelho, que tiene un origen, digamos, durante la dictadura militar brasilera, porque los militares mezclan en la prisión a presos políticos con presos comunes. Y los presos políticos les enseñan a los bandidos, como les dicen los brasileros, a organizarse y a establecer jerarquías y relaciones y con eso logran extender, digamos, el poder de robo y de dominación más allá de lo pensado si eran, digamos, solamente banditas aisladas. Y si bien es cierto que el capitalismo prosigue su reproducción ilimitada, en la implicación técnico-financiera, en cambio, no se produce ni creación de sociedad ni de comunidad en sentido político. Todo lo contrario, ¿no? Las nuevas derechas, con argumentos neonazis, que acceden al poder en distintos lugares del mundo, constituyen la nueva máquina de guerra, construida en una férrea lógica identitaria, la que siempre habla a los verdaderos nacionales, a los verdaderos varones,
a los verdaderos patriotas, a los verdaderos productores, a los verdaderos trabajadores, invocando la anulación, el desprecio, el rechazo con odio hacia el otro extranjero. Bueno, con esto termino mi presentación, espero no haberlos aburrido. Eh, Solange, muy bueno, que- extremadamente completo y complejo en la propuesta que hiciste. es Algunas, complejo. sí, sí, por la complejidad, digamos, del abordaje, que es mucho, eh, y que aborda tres, para mí, con categorías centrales y fundamentales en la teoría política y en la filosofía política, ¿no? Y que hoy claramente, hoy la democracia, ¿qué es la democracia? O sea, hoy es permanentemente, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué es la democracia? ¿No? Porque es un concepto en permanente metamorfosis. Soberanía, bueno, ¿no? La Otra vez. soberanía de los estados y también cómo se ve, vos lo explicaste muy bien, ¿no? Los resortes económicos que hoy eh, priman son no los de esa economía vinculada con lo productivo, que es muy característica de los estados de bienestar o la sociedad de bienestar. Hoy una economía principalmente manejada y dominada por el mercado financiero. Y los estados, sobre todo los nuestros, los periféricos, sostenido, ¿no? En esa trampa de la deuda que parece ser un loop, ¿no? Un Sí, cíclico y permanente de no poder pagar, ¿no? Y me quedé con esa idea de tomar deuda para financiar intereses o servicios de la deuda para no salir de un bucle que lo que te imposibilita justamente es llegar a las ideas de nada más y nada menos de independencia económica y, por supuesto, que te ata porque la estructura estatal, en tanto y cuanto soberanía, se ve atada justamente a esa imposibilidad, ¿no? Porque si ya las organismos multilaterales de crédito ya antes te metían en una oficina en el Ministerio de Economía, ahora ya te meten funcionarios, ¿no? Eso está a la vista. sí, Y que sin manejan la economía, mira lo que pasó con Brexit. Hoy vendieron los pesos. sí, Sí, sí. sí, evidentemente no, nosotros no salimos favorecidos. No, 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 y además No. te corre el discurso, creo yo, de discutir lo necesario justamente para llegar a un horizonte de por lo menos de independencia económica, donde vos lo que estás discutiendo es permanentemente el dólar, las divisas que entran, que salen, que las retenciones, son discusiones epidérmicas y superficiales cuando, o sea, lo que debemos de volver a discutir es, bueno, cuál es, cómo volvemos a reconstruir la matriz industrial, productiva, digamos, en el marco de la actualidad. China lo está Sí, haciendo, China es un monstruo, ¿no? Pero cómo lo sí, reconstruimos con el de al lado, ¿no? Con Brasil, porque hoy claramente es la época de los estados continentales. Hoy vemos cuáles son los que manejan los resortes, son por lo menos desde el punto de vista estatal eso. Y, y otro, bueno, y otra de las cuestiones, la cuestión de soberanía lo dije, la cuestión de la democracia, ¿no? La cuestión de la democracia formal, claramente hoy, vos fijate que, y con esto cierro mi intervención, eh, 12 millones de personas no fueron a votar las últimas elecciones. Digo. Hay un síntoma es ahí que no es de ahora, digo que es, es una foto la del otro día, pero claramente digo, fue muy bien aprovechado mediáticamente el discurso de la casta, ¿no? Pero también hay, creo yo, que se abonó mucho para que eso llegue, digamos, a plasmarse, ¿no? Creo que ahí hay que volver a reconsiderar la concepción de democracia, que si el partido político está bien, pero digo, algo vos antes dijiste, ¿no? La comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, bueno, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto importante hay en esos focos, ¿no? De organización, que son organizaciones naturales que se da la propia comunidad, un club, una así sociedad de es, fomento, un sindicato, una cámara empresaria, una cooperativa. vecinal, etcétera. Sí, Digamos, ¿cómo concurren esos con el Estado y con el gobierno y con los partidos políticos? Me parece que es importante ver ahí, por lo menos lo que estuvimos trabajando en el ciclo fue un poco en esa,
tocando esos puntos. Pero bueno, gracias y la verdad que es sumamente interesante, Solange. Bueno, Siempre. vale. Me quedé pensando en Trump Ajá, como un ejemplo de esta crisis, digamos, del Estado neoliberal, porque él por un lado advierte que lo que había hecho grande a los Estados Unidos, que era la industria, se había se había ido para otros lugares, digamos. Los tigres asiáticos, digamos, en su momento habían cumplido un papel que nadie, digamos, todo el mundo, digamos, admiraba esa modalidad o los criticábamos por la explotación y resulta ser que luego esta forma, digamos, de producción le chupa, digamos, las industrias a los Estados Unidos y vacía ciudades industriales, por ejemplo la de Detroit. Este, o sea, ya no Detroit. producen los automóviles. Entonces resulta que el mayor productor de de los automóviles eléctricos es China y China tiene las tierras raras. Y entonces Trump quiere traer de vuelta las fábricas a los Estados Unidos. Eso es imposible y digamos, hace todas estas payasadas, estas cosas de los aranceles, etcétera, para terminar, digamos, sentándose con Xi Jinping y acordando y volviendo a la foja cero. Es decir, que estamos en un momento complicado, complejo, pero muy interesante políticamente a nivel geopolítico. Eso es lo que, digamos, creo que tenemos que ver. O sea, por un lado lo geopolítico y por el otro lado ver qué pasa, digamos, con esta posibilidad de reeditar no de reeditarlo porque en realidad nunca dejó de estar, digamos, pero de qué manera se puede volver a articular las organizaciones libres de pueblo, es decir, la vecinal, el club, la asociación de esto, la asociación de lo otro, etcétera, cómo de alguna manera esto, que a lo mejor está todo disperso, pueda volver a encontrar un cauce que sea, digamos, que lleve a que la población, digamos, se encuentre interpelada por un discurso que lo lleve a una situación más justa, digamos. En ese sentido, yo estaba escuchando algunos compañeros y compañeras que estaban admirando el- el discurso del alcalde electo de Nueva York, que Sí. todavía no he logrado, Zoram, sé que se llama de nombre, no me acuerdo bien el apellido. Pero ese discurso, que parecía un discurso peronista, digamos, ¿no? Tiene un problema. El problema es que con qué lo va a... Yo entiendo, el tipo hizo lo que tenía que hacer, etcétera. Pero para hacer todo eso, él dice, hay que ponerle impuestos a los ricos. Los impuestos no son, digamos, de la esfera de la ciudad, Ujú, de la esfera o estatal o federal. Entonces, sí, ya Trump lo tiene cruzado. En cualquier momento le manda las Fuerzas Armadas, como ya hizo en otras ciudades. Pero bueno, pero de alguna manera eso significa que el imperio se ve resquebrajado, digamos, ¿no? Lo de Trump, lo de este hombre, los triunfos demócratas, a pesar de que no son eh, sí. de lo mismo que el muchacho este, ¿no? Pero bueno, de Ujú, alguna manera no es que este mundo es un mundo eh, abroquelado de tal forma que no se puede hacer nada. No. Hay que, con voluntad y con inteligencia, hay que ir conformando un camino para ir saliendo de esta cuestión. Porque sí. inevitablemente esto se viene abajo. Va a tardar, pero hay que estar preparado. Así es. Bueno, Solange, muchas gracias, ya Bueno, siendo 9 menos sí, 20. Va a quedar grabado lo bueno, como material, como documento, eso es lo bueno que tenemos ahora a partir de estas herramientas, así que por supuesto después te lo voy a pasar. bueno. Y gracias por el trabajo No, que hiciste. gracias a vos, Facu, por la invitación y al instituto. Me Vamos a hacer parece una actividad muy buena. sí, la idea de un dossier, un escritito, si vos querés algo escribir. Ya los anteriores participantes escribieron algo breve. Eh,
de 10 páginas más o menos, un poco haciendo un resumen de lo que fue la presentación. Y vamos a hacer un librito digital con el sello del colegio y de FEDER Evita. Así que bueno, va a Bueno, estar. perfecto, perfecto. Sí, Bueno, y muchas gracias a las chicas que me escucharon, tuvieron sí, paciencia y me escucharon. A Sofía. Jessica No, y a Martina. gracias, Solange. Estuvo muy bueno. Me llevo muchas ideas. Bueno, bueno, Buenísimo. pues, qué bien. Bueno, Yo primero saludarlos a los cuatro que estamos acá presentes y después agradecerte, que es como volver a los viejos tiempos de estudiantes, siempre es un placer escuchar. Bueno, 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 gracias que a todos. estaba pensando mientras exponía en todo este retroceso, digamos, de las instituciones y por ahí cómo nos duele, y pensar en el proceso de la reforma de Santa Fe, que si bien intenta incluir a todos los actores sociales o reconstruir, digamos, a las organizaciones, que participen en este debate, demuestra de que el neoliberalismo sigue presente y por ahí las decisiones políticas se toman tras la mesa o bajo la mesa, y, Exacto. y, y bueno, y duele también ver eso. Pero bueno, sí creo que la salida es política y que tenemos que reconstruir las instituciones. Bueno, Gracias, Ceci. Bueno, chicas, bueno, nos Un beso. despedimos entonces. nos Chao, muchas Nos vemos. gracias. vemos.